Hola, hola, muy buenas tardes. Reciban un saludo afectuoso. Bueno, entonces vamos a comenzar como siempre, con una pequeña meditación, con un pequeño momento de estar aquí. Así que para comenzar, vamos a atender nuestras campanas, vamos a llegar, vamos a estar pendientes de nuestra respiración. Y primero que todo vamos a reconocer cómo estamos ubicados, cómo estamos sentados, dónde estamos apoyándonos. Y ojalá que las plantas de los pies estén debidamente apoyadas en el suelo, el espaldar igualmente soportado, o si estamos en un cojín sin espaldar, en fin, también que la columna pueda estar lo más recta posible, manteniendo su curvatura normal. Vamos a hacernos amigos de la respiración. Vamos a reconocer nuestra respiración, cómo ha estado. Vamos a inhalar y exhalar. Y vamos a ir haciendo conciencia de ese espacio de paz interior que tenemos dentro de nosotros. Vamos hallando ese lugar de tranquilidad y serenidad que nos lo produce precisamente la respiración. Y quiero formularte una pregunta. Recuerda por qué estoy aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te ha traído a este momento presente? La historia de tus ancestros, la historia de tu vida y este mismísimo momento que te ha traído aquí en este instante. ¿Por qué estoy aquí? Y vamos a interiormente agradecer a todas aquellas circunstancias, a todas aquellas personas que me han permitido, que me permiten estar aquí, en la vida, en este instante, en este momento. Y que la respiración nos mantenga anclados. Y vamos poco a poco disfrutando de esta serenidad. Muy bien, hoy quiero compartirles un artículo que me encontré hace un tiempo, o las enseñanzas que tomé de un artículo que me encontré hace un tiempo de la revista Tricycle, sobre la práctica de meta. Es un artículo escrito por Bhante Gunaratana y me parecieron sus reflexiones muy interesantes y quiero compartirlas. La práctica de meta. ¿Meta qué es? La bondad amorosa. La práctica de la bondad amorosa. La bondad amorosa es una de las cuatro nobles moradas, de las cuatro Brahmaviharas, de las que en otro momento hemos hablado. Pero bondad amorosa tiene realmente un poder profundo. Y hoy quiero que lo enfoquemos un poco desde la perspectiva de cómo superar la mala voluntad. Nuestra mala voluntad, la propia, la de cada uno de nosotros. Meta es realmente un método supremamente poderoso
para poder disolver los hábitos de pensar acerca de, hablar de y tratar a otros con mala voluntad. Es disolver esas malas intenciones que nosotros podemos tener cuando nos encontramos frente a otra persona. En el discurso sobre la represión de la mala voluntad, que se llama el Agata Vinaya Sutra, Shariputra, que es uno de los discípulos, muestra, uno de los discípulos del Buda, muestra las 5 prácticas para superar la mala voluntad y poder practicar la bondad amorosa. Y de esas 5 prácticas de las que habla Shariputra es que vamos a estar compartiendo nosotros hoy. Cuando nosotros nos encontramos con otras personas y comienza meta, la bondad amorosa, a surgir en nuestras vidas, a retoñar en nuestras vidas, nosotros vamos a estar en capacidad de enfrentarnos a situaciones muy, muy retadoras. Sabemos de la necesidad que tenemos de superar cualquiera de esta mala voluntad que podemos tener presente en nuestra mente. Sin embargo, muchos de nosotros estamos tentados a caer en los viejos hábitos, en los viejos patrones de estar juzgando y de estar creando distanciamiento de los demás, precisamente porque andamos en este proceso de estar juzgando permanentemente. Y Shariputra puso entonces 5 ejemplos. El primero de ellos es la relación que es como el trapo sucio. Y más o menos cuenta la historia de la siguiente manera. Un monje se encuentra un trapo sucio en su camino. Está pegajoso, mugriento, desagradable. Lo toma con 2 dedos, lo sacude, lo lleva a la casa y lo lava. El trapo es útil y con este trapo decide coser su túnica, hacer su túnica. ¿A qué equivale esta relación tipo trapo sucio? Cuando nosotros nos encontramos con personas cuyas acciones no son buenas, pero sus palabras son un poco más agradables, podemos encontrar maneras de despertar la bondad amorosa, de despertar meta en nosotros. Y fácilmente lo podemos hacer cuando encontramos razones con las que podemos lidiar o podemos acomodarnos en sus palabras, ¿no? En sus palabras amables, ¿no? Sus acciones no son buenas, pero sus palabras sí lo pueden hacer. De esta manera, nosotros le estamos dando utilidad al trapo sucio, ¿no? Hay personas que son bruscas en su actuar, son toscas en su actuar, pero en últimas su palabra es un poco más amable. Y si yo logro sintonizarme en esa parte amable de él, de esta persona, sintonizarme con esa parte amorosa de sus palabras, pues yo voy a estar transformando esta relación como puedo estar transformando el trapo sucio y convirtiéndolo en una túnica. Y si yo de alguna manera logro conectarme con esta persona, logro vincularme con ella de forma que se sienta motivada, inspirada a cambiar, pues mucho mejor todavía. Allí es precisamente donde le estamos dando algún tipo de utilidad al trapo sucio. ¿Qué hacemos?
procuramos no prestarle tanta atención, no dejarnos incomodar por sus acciones. Y sí nos dejamos llevar por sus palabras optimistas, por sus palabras positivas. Y en ese instante le damos espacio a que la bondad amorosa en ellos también pueda surgir, para que pueda florecer de manera natural. Es decir, en la medida que yo le presto más atención, recalco, resueno con sus palabras amables, sus palabras que están un poco más enfocadas en la tranquilidad, y no le doy tanto énfasis ni tanto rollo a una actitud negativa que esta persona pueda tener, entonces va a ser mucho mejor. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en algunos jefes, ¿no? Que llegan un poco bruscos a la oficina y de pronto cierran duro la puerta y de pronto tiran sus documentos fuertes sobre el escritorio. Pero cuando tú vas y entras a la oficina y de pronto te miran, te hacen una mirada tosca y demás, pero te dicen, lo estás haciendo bien, estás logrando un buen trabajo, ¿no? A pesar de que es una persona tosca y brusca en su forma de expresarse, en su forma de actuar, en su forma de expresarse verbalmente, es mucho amoroso. Esa es la persona tipo trapo sucio. Y en la medida que yo soy capaz de practicar compasión y ecuanimidad hacia ellos, compasión entendiendo que por alguna razón tienen ese tipo de actitudes, y ecuanimidad en el sentido que yo puedo soportar el tema, puedo equilibrarlo, entonces nuestros propios pensamientos de mala voluntad, de mala intencionalidad frente a ellos se van a ir suavizando. Y así como el trapo sucio puede tener muchas capas de mugre, también hay muchas capas condicionantes en la mente de las personas. Hay muchas cosas que les hace difícil manejar su suciedad. Y esto pudo haber sido un momento traumático, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amigo, la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo, la pérdida de su hogar, tantas cosas que con alguna frecuencia se nos pueden presentar a nosotros. Pues bien, hay que entender que todos estamos atravesando situaciones difíciles en algunos momentos. Incluso una mala noche, una noche de no dormir, de insomnio, un momento financiero complicado. Todo eso hace que muchas veces tengamos estas actitudes toscas. Por eso nuestra bondad amorosa, nuestra compasión y ecuanimidad logran transformar este momento. Y esta persona, si verdad nos ponemos a analizarle, esta persona está sufriendo. Y por eso es que se comporta toscamente, por eso es que se comporta bruscamente, porque hay un sufrimiento detrás. Y yo me puedo, de alguna forma, comprometer a o sentirme invitado a ayudar a transformar este sufrimiento. El trapo sucio. El segundo ejemplo que pone Shariputra en esta lectura es el estanque cubierto de algas. El estanque con algas. Démonos cuenta de cómo nos enojamos nosotros, cómo nos irritamos nosotros con una persona cuya palabra es antipática o desagradable, pero sus acciones son respetuosas. Al revés que el trapo sucio, sus acciones eran fuertes, sus palabras eran más amables y amorosas. Aquí estamos hablando de una persona cuya palabra es antipática, desagradable, pero sus acciones son respetuosas. Por ejemplo, una persona que nos habla mal, volvamos al jefe, nos habla mal, nos regaña por haber hecho algo de manera incorrecta en el trabajo, nos llama la atención, pero luego se sienta con nosotros y nos ayuda a corregir ese algo y nos muestra, mira, aquí te equivocaste en esto, debes cambiar esto aquí, modifiquemos esto otro. Sí, su palabra puede que no sea tan amable, puede que explotó en la palabra, pero en la acción
y en el cuidado que tiene hacia nosotros es muy distinto. Entonces, según Shariputra, estas personas se parecen a un lago cubierto con algas. Imagínate que estás en un día soleado, con mucha sed, estás sudoroso, estás exhausto. Y allí vendría muy bien en ese momento sumergirse uno en algo frío y refrescante, meterse uno a un lago, ¿no? A una alberca, a una piscina. Pero resulta que el estanque que tenemos allí, en el cual nos podríamos meter, está lleno de algas. Entonces, ¿cómo me meto yo dentro del estanque? ¿Qué debo hacer? Pues antes de meterme al estanque, lo primero que debo hacer es retirar las algas, limpiar las algas con ambas manos e irlo quitando. De manera similar, así como uno quita las algas con ambas manos, de manera similar uno reconoce las dificultades de la persona, de la otra persona, y a la vez uno reconoce cómo su corazón se abre a la compasión y a la bondad amorosa de vez en cuando. Esa posibilidad de ser cariñoso, amable, bondadoso está allí presente. Tan es así que cuando se sienta a nuestro lado para mostrarnos cómo se hace ese algo que hicimos equivocadamente, erróneamente, se siente y nos lo enseña y nos lo hace. Entonces, sí, hay esa semilla de bondad amorosa allí presente. Y su santidad el Dalai Lama insiste muchísimo en eso, y en las enseñanzas budistas encontramos eso con mucha frecuencia. Todos tenemos allí dentro de nosotros esta semilla de bondad. Entonces, así como uno puede encontrar esa manifestación de bondad, esa semilla de bondad en esta persona, también uno puede desarrollar esa actitud de bondad amorosa frente a ellos. Y de esa manera, cuando uno desarrolla esa buena actitud frente a las otras personas, reconociendo que son buenas por dentro, asimismo, nuestra mala voluntad, nuestra tirria que podemos desarrollar frente a ellos, va a tender a disminuir, va a tender a cambiar. Luego tenemos el tercer ejemplo, el charco en la huella de la pezuña, ¿no? Donde el animal ha pisado y ha dejado un huequito en su huella, el charco en la huella de la pezuña. Estas personas se caracterizan por tener palabras desagradables y acciones desagradables. Entonces, en el primero eran personas que tenían, ¿no?, el trapo sucio, entonces tenían unas características de acciones y palabra. Los segundos, que son los del lago con algas, también, ¿no?, tienen acciones y palabras que están equilibradas, o unas están bien y otras no están bien. Sin embargo, las personas que se caracterizan por la pisada, el charco en la pisada de pezuña, tienen tanto acciones desagradables como palabras desagradables. Entonces, de vez en cuando, de todas maneras, estas personas pueden abrir su corazón en algún momento y tienen, como hemos insistido, tienen sus aspectos nobles, sus aspectos amables, amigables, compasivos también. Shariputra sugiere que una persona así es comparable con un charco en el camino. Imagina que vas caminando por un sendero X. No hay agua, no llevas agua contigo, ya se te acabó el agua. Y no hay alrededor disponibilidad de agua, no hay un pozo, no hay dónde conseguir agua. Estás realmente acalorada, sedienta. Estás cansada. Y lo que más queremos es conseguir agua. Desesperadamente estamos necesitando agua. Estamos prácticamente deshidratados. Y de pronto encontramos un poquitín de agua lluvia que se ha acumulado en el lugar donde
una vaca ha pisado, donde un caballo ha pisado en la mitad del camino. Hay un pequeño charquito allí. Por supuesto es muy pequeño el charquito, hay muy poca agua. Y entonces tenemos tanta sed que queremos tomar de ahí. ¿Y cómo podríamos hacer? Un intento sería ir con las manos a tratar de tomar agua, pero es que es muy poquita. ¿Sí? No es como el trapo sucio que lo lavé y le puedo dar uso. No es como el lago que le puedo quitar las algas y bañarme en él. No, aquí poner las manos sobre esa agüita, pues va a hacer que se encharque, que se enlode un poco más. Entonces, ¿qué hacemos? De pronto nos arrodillamos, acercamos nuestra boca a donde está el agua, lentamente y poco a poco vamos tomando agua. Muy similar a como lo hacen los animalitos, los perritos, los gatitos, cuando toman agua de su recipiente. Y tomamos de a sorbos pequeños para no revolver el lodo, para no revolver esa agua con el lodo que se encuentra allí al lado. De esta manera podemos calmar la sed. Entonces, de vez en cuando, incluso con las malas palabras y las malas acciones, vamos a encontrar personas cuyo corazón se abre a la bondad amorosa, a la compasión, a la alegría altruista y a la ecuanimidad. Y cuando uno logra identificar, reconocer ese momento en que su corazón se abre, uno puede tomar ventaja de eso en ese instante y uno puede entrar rápidamente allí. Y en ese instante en que esa protección se resquebraja, uno puede llegar con palabras amorosas, uno puede llegar con intenciones amables, uno puede llegar con actitudes cariñosas, de forma tal que podamos ayudarles a mantener su corazón abierto. Cuando uno les habla de manera amable y uno les muestra la bondad amorosa, se crea entonces una oportunidad para compartir con ese alguien los beneficios propios de la bondad amorosa. Cuando uno practica meta pacientemente, cuando practica bondad amorosa pacientemente hacia estas personas, a pesar de sus debilidades, uno puede producir un gran cambio, un milagro. Algunas personas de pronto lo han intentado, y de pronto alguno de ustedes lo ha intentado y me van a decir, pero es que yo después de hacerlo, intentarlo, de proyectar tanto meta, de tratar de generar estos espacios de bondad amorosa, veo que no hay cambio y termina uno diciendo, meta no funciona. Te invito a que revises ese momento de por qué creemos que meta no funciona. Y eso nos puede pasar a nosotros también. No es ese otro alguien en quien meta no funciona, sino puedo ser yo mismo en quien meta, la bondad amorosa, no funciona. Y sigo teniendo actitudes negativas y sigo teniendo acciones y comportamientos destructivos y palabras poco amorosas. Cuando uno está actuando muy caprichosamente, ¿no? Pataletudamente, cuando hemos fallado, el problema no es de meta, no culpemos el sistema. Más bien pregúntate a ti misma, ¿qué pude haber hecho de manera distinta? Y una vez reconocido, eso es algo que yo pude haber hecho de manera distinta, puedo ir realizando los ajustes respectivos conmigo mismo, o incluso mostrarle a esa otra persona a la que venimos hablando, puedo mostrarle cómo cambiarlos. Pero entonces, cuando yo reviso mi interior, también estoy trabajando mi mala voluntad.
estoy trabajando mi mala tendencia de alguna manera profunda, de una manera decidida. Entonces, poco a poco, vamos a ir superando estos sentimientos de mala voluntad, muy poco a poco, sorbo a sorbo, como si estuviésemos tomando sorbos, bebiendo agua del charco de la huella de la pezuña. El cuarto modelo es el del viajero enfermo. Entonces, el cuarto tipo de persona hacia quien uno puede sentir mala voluntad, sentir tirria, es una persona que aparentemente no tiene cualidades redimibles evidentes. Sus palabras son negativas, su comportamiento es malo, es negativo, y su corazón pareciera no abrirse para nada que sea noble, amable, afectuoso, cariñoso. Y una persona así es como encontrar a alguien enfermo, por ahí caminando precisamente en este sendero. En un sendero donde no hay hospital, no hay un pueblo cercano, no hay personas alrededor, no hay agua, no hay viviendas, no hay nada. Ni siquiera un árbol donde uno tomar una sombra, tomar algo de refugio. Esta persona está muy enferma. Necesita atención médica inmediata o morirá. Y uno ve a esta persona y uno podría sentirse conmovido por ello. Tu corazón se abre espaciosamente, tu corazón se derrite cuando se encuentra con esta persona. Y se pregunta uno, ¿cómo puedo ayudarle? Y cuando tu corazón responde con empatía, vas a encontrar la manera de ayudarle. Permite que esta pequeña chispa de bondad pueda crecer. Que esta pequeña chispa de bondad pueda crecer en ti para que transforme tu mala voluntad, tu tirria que tienes frente a esa persona. Y también esa pequeña chispa surgirá en aquel que está siendo la persona enferma, que sus actitudes, sus palabras son negativas. Su corazón difícilmente se abre. Cuando una persona es negativa en pensamiento, palabra, en acción, es el momento que se nos invita a que practiquemos meta, bondad amorosa. Y lo digo por experiencia directa mía, y aunque normalmente o frecuentemente reaccionamos con enojo, aún así deberíamos ojalá encontrar razones para desarrollar pensamientos de bondad amorosa y compasión hacia ellos. Y hay algunos de nosotros que somos muy irritables y nuestras palabras pueden ser durísimas también. Entonces, cuando hablamos de esto, esta mala voluntad mía frente a ese alguien, es porque también ese alguien podría estar de alguna manera haciéndome recordar algo en mí, de mis actitudes, de mis tendencias. Entonces, Shariputra dice que podríamos de alguna manera ser la medicina para esa persona enferma. Nuestro ejemplo puede ser la medicina para esta persona enferma, para esta persona cuya actitud es tan negativa y tan difícil. Una persona que practique la bondad amorosa, que practique meta, debería, ojalá, pensar cómo ese comportamiento desagradable genera en esta persona en la que actúa desagradablemente, habla desagradablemente, crea sufrimiento. Y crea sufrimiento ahora y en el futuro. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces se les salta el bloque, como decimos, nos enojamos, decimos palabras fuertes, vociferamos, golpeamos la tabla. Y después de unos minutos o de unas horas miramos para atrás y decimos,
Uy, yo como hice ese, qué reacción tan horrible. Si nosotros logramos dejar ese mal comportamiento de actitudes corporales, de acciones, ese mal comportamiento verbal, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar felicidad en la vida. Y ante esas personas que actúan así, tratemos entonces de que nuestro corazón se abra y que podamos encontrar en ellas o darnos cuenta que esa persona está sufriendo también, que ella sufre cuando actúa de mala manera, o que yo mismo también sufro si soy yo quien actúa de mala manera. Y si vemos este hilo conductor en estas 4 experiencias que hemos visto, está siempre lo mismo. Abre tu corazón. Deja a la espaciosidad de tu corazón que se abra para permitir desde allí transformarte tú mismo y ayudar a transformar el otro. El último grupo de personas es las que se caracterizan por el lago cristalino. Las palabras y el comportamiento de este quinto tipo de persona son dulces, su corazón está abierto, su corazón se dedica a prácticas nobles, prácticas amables. Esta persona se parece a un lago cristalino y calmado. El agua es dulce, fresca, el estanque está rodeado de pasto suave, hay árboles de sombra, no, el paisaje perfecto. Si alguien llega cansado, con calor, agotado, darse un chapuzón en este lago sería absolutamente refrescante, transformador. De manera similar, los pensamientos de esta persona son dulces, pensamientos maravillosos, amables, sus palabras bellas, amigables. Sus acciones son benévolas, hermosas, puras. Es ideal. Allí es muy fácil para nosotros cultivar la bondad amorosa hacia esa persona. Pero aún así, podría suceder que esta persona es tan perfecta que a nosotros nos causa fastidio. Y también nosotros vamos a encontrar una mala voluntad frente a alguien de ese estilo, podría suceder, ¿no? Tan perfecta que nos irrita. Entonces, enfoquémonos en sus buenas características, tratando de librarnos de estas manifestaciones de celotipia, de celos que podemos tener frente a esta persona. Y reconoce que tú también puedes llegar a ser un lago cristalino. Y puedes ser un lago cristalino en tus propios pensamientos, palabras y acciones. Y pregúntate entonces de qué manera, no, esta es una invitación, de qué manera puedes cultivar la bondad amorosa hacia estos 5 diferentes tipos de personas, sin discriminación alguna. Y claramente no va a ser fácil. Y posiblemente va a haber instantes en los que caemos en esa mala actitud nuestra. Vamos a caer en la mala voluntad. La verdad es que estirar nuestra capacidad de bondad amorosa algunas veces requiere de un gran esfuerzo, de gran sacrificio. ¿Y saben qué es lo que sacrificamos? Sacrificamos nuestra comodidad, sacrificamos nuestros pensamientos, nuestras actitudes. En otras palabras, lo que nosotros estamos sacrificando es nuestra vieja forma
de relacionarnos con el mundo. Recordemos que el propósito de desarrollar Meta hacia estas personas es hacer de ti una persona calmada y pacífica, amable y amorosa. Para lograr que o para hacer que los demás se sientan cómodos primero, tú tienes que ser cómodo para ellos. O sea, para sentir que los demás sean cómodos para ti, tú tienes que partir de ser cómodo hacia ellos, que ellos se sientan bien contigo. Pongamos el siguiente ejemplo. Piensa en una persona que tiene tan solo un ojo. ¿Cómo actuarían sus amigos compasivos frente a esta persona? Harían cualquier cosa para protegerle, para ayudar a cuidar el único ojo que esta persona tiene, ¿no es así? De la misma manera, cuando tú tienes la tendencia a enojarte, trata de encontrar la paciencia y la bondad amorosa para poder sobreponerte a dichas emociones. Paciencia y una actitud decidida para cambiar. Si tu paciencia ha sido puesta a prueba, y creo que a muchos de nosotros nos ponen a prueba la paciencia día tras día, hora tras hora, si la paciencia nuestra ha sido puesta a prueba, imagina que es esa persona a la que le falta un ojo. ¿Cómo la protegerías? ¿Cómo te protegerías a ti mismo teniendo esa falla, esa debilidad del enojo y de la irritabilidad? ¿Cómo te protegerías? ¿Qué actitud tomarías frente a eso? Vamos entonces a reflexionar en eso y les quiero dejar con esta pregunta. ¿Cómo protegerías a esta persona? Esa persona eres tú, que se irrita, que se enoja, que se descompone. ¿Será que Meta, bondad amorosa, es una herramienta que sirve? Tomemos aire un momento, inspiremos profundamente, exhalemos. Y reconozcamos cómo nos sentimos en este momento. ¿Cómo te sentías al comenzar? Cuando entraste a esta charla, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sientes ahora? Y bueno, ¿cuál sería ese compromiso al cual cada uno de nosotros quiere adherirse en este instante? Meta, bondad amorosa. Les deseo una buena tarde, una buena noche. Mil gracias por acompañarme. Y que la vida siga siendo amorosa y generosa con cada uno de ustedes. Que haya una gran sensación de amor y de afecto en esos espaciosos corazones que cada uno de nosotros tiene. Chao, nos estamos viendo.